Listo. Y ya compartimos pantalla. ¿La pantalla la ven y me escuchan? Sí, creo que sí. Sí, sí. Perfecto. La idea es esta. Hay un tema que tenemos que ver, pero ese tema no se toma. Y después vamos a tener otro tema que sí, si uno va para la promoción, lo tiene que aprender. El tema que voy a dar y que no vamos a tomar, más que nada, se los voy a mencionar porque lo van a tener que ver después en tercero. Entonces es importante como que por lo menos tengan alguna noción. La segunda parte del módulo era hidrólisis de sales. El concepto de hidrólisis de sales, ¿cuál era? Que ustedes disocian una sal y ven si hidroliza o no. Por ejemplo, acá. Cuando ustedes tenían el cloruro de amonio, ¿qué hacíamos? Si le decíamos se tiene una sal de cloruro de amonio, ustedes decían, o uno decía, mejor dicho, uno decía, primero disocio la sal en amonio y en cloruro. Y luego uno analizaba si hidrolizaban o no. Entonces, tanto el catión como el anión, uno veía su ácido o base correspondiente si era fuerte o débil. Si uno tiene el ion cloruro, su par ácido-base, ¿cuál es? El cloruro actúa como una base y el ácido clorhídrico actúa como un ácido. Pero uno notaba que esto era un ácido fuerte, entonces un ácido fuerte se disocia completamente. Entonces el camino contrario no pasa. Por lo tanto, el cloruro no hidroliza. Pero el amoníaco sí, porque el amoníaco era una base débil, entonces se genera una hidrólisis. Para hacer la hidrólisis, ¿qué tenían que hacer ustedes? Con muchísimo cuidado. Tenían que escribir el compuesto que se hidroliza, luego hacerlo reaccionar con agua y después ver el carácter que tiene. En este caso, pasa a amoníaco, el agua capta ese hidrógeno y se genera la hidrólisis correspondiente. Lo que tienen que tener cuidado ustedes es el compuesto que reacciona, ya que si uno al sistema le añadía amoníaco, la reacción era diferente. Cuando uno obtiene esto, se plantea la constante de hidrólisis y tenía que observar qué constante de equilibrio responde a esto. En este caso, nuestro reactivo se comporta como un ácido, por lo tanto la constante es de acidez. Y lo que tenían que tener en cuenta era que la constante de ácido por la constante de base es igual al K-Water, que es 10 a la menos 14. Entonces, si era dato, ustedes van y lo usan. Pero si tenían la constante de la base, tenían que usar esta fórmula para pasar una u otra. Y cuando lo tienen, el ejercicio ya se resuelve. Uno hacía A menos X, 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 y ya estaban. Esto era lo que vimos en la clase pasada. Ahora, nosotros entramos a este tema que son soluciones buffer. La solución buffer propone lo siguiente. Nosotros hasta ahora, ¿qué dijimos? Se añade una sal, se disocia y se hidroliza. Bien, pero la solución buffer propone esto. Agarra y dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo añado? ¿Qué pasa si yo añado una sal con la base conjugada y en solución tengo el ácido? Antes no, antes ¿qué hacíamos? Se añadía la sal, se disociaba y se hidrolizaba. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa?
yo tengo la base conjugada por medio de la sal y tengo en la solución el ácido. Por lo tanto, si yo quiero plantear el equilibrio, esto faltaría agua y en vez de hidrógeno sería el hidrógeno. Entonces lo que se propone en un buffer es que esto ya está en solución. Yo tengo una solución de mi ácido con una cierta concentración. Supongamos 0,7 molar. Y luego añado una sal de tal forma de que cuando se disocia voy a obtener una concentración, supongamos 0,5 molar. Y ahí se genera un sistema buffer. El sistema buffer es cuando yo tengo un ácido débil, un par ácido débil y su base conjugada, en el cual yo el ácido lo añado a la solución y la base conjugada la añado a través de una disociación de la sal. Ahora, ¿qué característica tiene este tipo de solución? La característica que tiene este tipo de solución es que si yo, que eso es lo que tenemos que sacar de acá, lo que es lo más importante. Si ustedes añaden concentraciones, estas dos concentraciones tienen un cierto valor, tienen que tener una cierta magnitud, este sistema lo que se genera es una solución tapón. Lo que significa es que si ustedes añaden una concentración de ácido y una cierta concentración de sal, tal que estos valores están en cierto rango, la solución se comporta como un tapón. ¿Qué significa que se comporte como un tapón? Es que si ustedes, supongamos que tenemos este sistema buffer, con esta concentración 0,7 molar y 0,5 molar. Ahora, si yo a un sistema buffer le añado un poco de ácido, el sistema responde, ustedes esto lo saben, si yo a este sistema le añado un poco de ácido, por Le Chatelier, ¿qué va a hacer? Va a tender a reactivos. ¿Y va a tender a reactivos de qué forma? De que a esto le voy a restar una cantidad y a este otro le sumo otra. Como resultado, ustedes le están añadiendo un ácido a una solución y el sistema responde manteniendo el pH. Y por eso se llama una solución tapón. Lo que sucede es, si ustedes tienen una solución de agua, agua destilada, si añaden un poco de ácido, el pH está en 7, y si añaden una gota de ácido, el pH puede ir a 6, a 5, a 2 y disminuye. ¿Me escuchan? Me sale que mi conexión es inestable. ¿Se me escucha? No se escucha, profe. Perfecto. Sí, sí, sí. Lo que sucede, lo importante, el concepto que ustedes tienen que sacar acá, porque otros años tomamos ejercicio de esto, pero yo lo que quiero es el concepto, que si ustedes al agua destilada le añaden un poco de ácido, ¿qué está pasando? Está pasando esto, ¿no? Si ustedes añaden un ácido fuerte, ¿qué genera? Si ustedes añaden un ácido fuerte, que aumente la concentración de hidrógenos. Entonces, si ustedes tienen una solución y añaden un par de gotas de ácido, el pH cae a 6, a 5, a 2 y sigue bajando. Pero si ustedes se le añaden a un sistema buffer, ¿qué pasa? Aumenta la concentración de hidrógeno, pero el equilibrio que hace disminuye la concentración de hidrógenos y esto disminuye un poco y esto aumenta un poco. Pero si las concentraciones de mi ácido fuerte, mi ácido y mi base conjugada son suficientemente grandes, ni se enteran de esa modificación.
Esto es porque si estos valores son muy grandes, cuando tiende a reactivo y esto pasa de 0,5 pasa a 0,499 y esto pasa a 0,711. Entonces, si ustedes añaden ácido, ¿qué hace? El equilibrio tiende a reactivos, entonces la base conjugada disminuye un poco, el ácido aumenta un poco, pero si estos valores son suficientemente grandes, la relación se mantiene. Entonces lo que termina pasando es un sistema que aguanta modificaciones de pH. Por lo tanto, si ustedes a un sistema buffer, supongamos que tenemos este sistema buffer, le añadimos un poco de ácido, si el pH, supongamos que el pH del buffer estaba en 5. Si yo le añado una gota de ácido, el pH sigue en 5. Esto es porque se desplaza a reactivos y si las magnitudes del ácido y base conjugada son muy grandes, la relación entre ellos permanece constante. Se modifican un poco, pero no tanto. Y eso ocasiona de que el pH del sistema se mantiene. Entonces, si ustedes añaden un par de gotas al agua destilada, el pH varía mucho, pero si se lo añaden a un sistema buffer, el pH varía poco. Con la excepción, ¿cuál es la excepción de esto? De lo que yo les digo. La excepción es cuánto ácido yo añado. Si yo añado una cantidad excesivamente grande de ácido, no hay buffer que lo regule. Porque si yo de esto añado una cantidad extremadamente grande, ¿qué pasa? Las concentraciones se reacomodan, entonces el pH me da otro. Pero si el cambio es muy pequeño, el equilibrio cuando tiende a reactivos me anula el ácido que yo añadí. Eso es lo importante de buffer. Es un sistema donde yo añado el ácido débil y su base conjugada a través de una sal. Entonces le voy a tener las dos especies en equilibrio. Una vez que estas dos especies estén en equilibrio, si yo añado un poco de ácido, o base, ¿no? Pero si yo añado un poco de ácido, el sistema tiende a contrarrestar el ácido que yo añadí. Y si esa cantidad de ácido es muy poca, es como que se contrarresta todo el ácido que yo añado. Por Le Chatelier. ¿Hasta acá? ¿Me entienden? Sí. En lo que es el uso de la naturaleza, los suelos tienen un sistema buffer. Porque ustedes tengan en cuenta que los nutrientes del suelo necesitan una cierta relación de pH para subsistir. Esto también tengan en cuenta ustedes que esto es también porque la absorción de nutrientes depende del pH, porque tienen cargas asociadas, entonces en un pH muy ácido, muy básico, las plantas no sobreviven. Por lo tanto, necesitan un sistema Profe, buffer. Sí, perdón, pero el sistema buffer es entonces cuando añadís un ácido débil y una base conjugada a través de una sal. sí, Eso sería la definición. sí. Y con unas ciertas concentraciones. Ok, En un cierto rango de concentraciones, si vos añadís el ácido y su base conjugada a través de una sal, o viceversa, una base y su ácido conjugado a través de una sal, en una determinada relación de concentraciones tenés un buffer. Si lo que necesitas es que el ácido débil o la base sean débiles, para que se forme un siempre equilibrio y tiene que tengas haber un... uno débil. Sí, tienen que ser débiles ambos. Si es ácido clorhídrico, no forma un buffer. Por lo tanto, en lo que es la naturaleza lo van a ver siempre más en lo que es suelos. Esto es un texto de internet, pero lo que dice, no lo vamos a leer, pero lo que dice es, con el fin que los nutrientes estén disponibles en el suelo, uno debe llevar el pH que esté entre 5 y 6,5. Por lo tanto, el suelo necesita ese pH. Ahora, si el pH necesita estar entre 5 y 6,5, ¿no? Imagínense ustedes que no tienen un buffer. ¿Qué pasaría cuando llueve? Cuando llueve, no es que llueve agua destilada, sino que el agua de la lluvia tiene cierto carácter ácido.
dado a que no es agua destilada, sino que tiene minerales. Ahora tiene ese carácter ácido, también, bueno, por los carbonatos que tiene. Ahora tiene cierto carácter ácido, por lo tanto el suelo tiene que tener buffers naturales para que el agua de lluvia no le modifique su pH. Después, en lo que es la industria, también, si ustedes tienen una cierta reacción y necesitan un cierto pH, entonces, ¿qué tenemos que usar? Un sistema buffer para asegurar que nuestro proceso mantenga su pH. Esto es sacada de una página de un proveedor de buffer y menciona, por ejemplo, los par ácido-base que forman un buffer. Por ejemplo, amoníaco-amonio forma buffer, acético-acetato, carbonato-bicarbonato. Y después también otras aplicaciones de buffer es en lo que es la agricultura se usa. Esto es, pues también, si ustedes necesitan cosechar ciertas plantas, a cierto pH, uno maximiza, por ejemplo, que la planta absorba nutrientes y crezca mejor. Entonces, si uno quiere cosechar cierto alimento, es preferible mantener un pH en un cierto rango. Entonces, eso lo que genera es que maximice el desempeño del crecimiento de la planta que uno está cosechando. Después, en la industria alimentaria también. La industria alimentaria tiene múltiples reacciones químicas que dependen de las concentraciones de oxidrilos y de hidronios. Y si depende de estas concentraciones, ¿de qué depende? Del pH, ¿no? Porque justamente cuando nosotros decimos pH, estamos diciendo las concentraciones de estos iones. Y la industria farmacéutica también. Esto es porque también tengan en cuenta que ustedes cuando tienen reacciones, nosotros es cierto que vimos reacciones, por ejemplo, combustión, ¿no? Carbono más oxígeno, dióxido de carbono. Pero tengan en cuenta que en la industria uno puede tener múltiples reacciones. Uno puede tener, por ejemplo, eso se ve en biotecnología, si ustedes añaden reactivos a un sistema, pueden tener 3 reacciones al mismo tiempo. Y dependiendo del pH, yo estimulo que suceda más una respecto a las otras. Entonces, si yo estimulo una reacción que era la que yo necesito y las otras dos hago que estén en menor cantidad, y eso depende del pH, yo añado un sistema buffer para asegurarme que el pH a lo largo de la reacción química se mantenga en ese rango. Vamos a ver hasta acá de buffer. Esto tenganlo en cuenta porque en tercero lo van a ver bien. Por lo tanto, el concepto de buffer, si salen de acá con ese concepto, es una solución tapón que resiste en cierta medida cambios de pH. Entonces, si ustedes hacen una solución tapón de pH 4, si le añaden una gota de ácido o una gota de base, su pH no cambia. O cambia cambia levemente, quiero decir. Pero tengan en cuenta que tiene que ser proporcional. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen un buffer, supongamos que ustedes tienen 50 mililitros de un buffer de pH 8. Bien, ¿qué pasa si yo le añado 2 litros de ácido? Si yo le añado 2 litros de ácido, no hay chance de que este buffer siga teniendo un pH 8, porque la cantidad que estoy añadiendo es tan desproporcional que no es que el equilibrio se reacomoda para que el pH siga dando un valor pequeño. Digo, siga dando el pH un valor cercano a 8. Por eso tengan en cuenta que un buffer son proporcional. Si ustedes tienen un buffer de un volumen muy pequeño, va a resistir una cierta cantidad de añadidos de ácido o de base. Pero no es que un buffer que mantenga un cierto pH, aguanta cualquier añadido de ácido o de base, sino que tiene que estar todo en escala.
Y después, Profe, y sí, que decime. sea una solución tapón, ¿qué quiere decir? Solución tapón es justamente por eso. Solución tapón se le dice porque mantiene el pH en ese rango. Ah, ok. Igual ustedes en química analítica esto lo van a ver con detalle, las fórmulas que vamos a ver ahora la van a ver en detalle. Lo que pasa es que este tema preferí este año no darlo para que ustedes hagan ejercicios para que no se compliquen. Por eso en el módulo los ejercicios de buffer no lo tengan en cuenta. Esto, por ejemplo, es en el cuerpo humano nuestro, ¿no? Es que ustedes, eh, hay, por ejemplo, esto es en los riñones, y las reacciones que ocurren en cierta parte de nuestro organismo que involucran el dióxido de carbono, el carbonato, el ácido carbónico, pero también uno lo que nota son concentraciones de hidronios que se involucran en ese proceso. Entonces, si hay concentraciones de hidronio, ¿qué pasa? Es que uno lo que necesita es cierto rango de pH para estimular esta reacción, dado que si la concentración de hidronio es baja, uno que estimula la reacción hacia la derecha. Si es alta, se estimula lo contrario. Pero esto, al ser un órgano de nuestro cuerpo, va a necesitar un cierto rango de pH en el cual esta reacción se pueda llevar a cabo. Si sube mucho o baja mucho desde un cierto valor, el funcionamiento de los riñones deja de ser bueno o deja de funcionar. Entonces nosotros en el organismo que tenemos ciertos buffers que nos mantiene el pH de los órganos que lo necesitan en cierto rango. A los fines prácticos, acuérdense simplemente que un buffer es añadir al ácido y su base conjugada por separado, significa que uno lo añado directo y el otro a través de su sal. Se establece un equilibrio y una vez que se establece el equilibrio, si yo añado un poco de ácido de base, el sistema se reacomoda y el pH no cambia mucho. Si vamos con las ecuaciones, esto lo paso porque no lo vamos a ver, pero si uno simplemente la ecuación separa términos y agrupa, uno llega a la ecuación de abajo. Esto no lo tengo en cuenta porque lo van a ver en química analítica en detalle, pero esto lo que menciona es que si yo agrupo términos, el pH del buffer es igual al pK más el logaritmo de la relación de los dos. Entonces, ¿qué pasó? El de abajo lo añadí yo y el de arriba lo añadí por medio de una sal. Entonces, uno añade estas dos concentraciones y hace la cuenta para ver el pH del buffer. Lo que sí, lo que se menciona es que la concentración del ácido y su base conjugada no puede ser 10 veces mayor uno de otro. Significa que no puede ser uno 11 veces mayor. Tiene que estar en un rango que como mucho uno es 10 veces más grande que el otro. Y luego, que esto es lo importante es que ustedes salgan con el concepto, pero lo importante de esto es que si las concentraciones son mayores a 0,05, entonces se desprecia la hidrólisis que hay. Esto lo que quiere decir es que si yo tengo, vamos a poner amoníaco, supongamos que yo añado amoníaco, lo añado por su cuenta y añado una concentración 0,3 molar. Y el amonio lo añado a través de una sal y añado 0,22 molar. Lo que dice esto es que primero la relación entre los dos como tenía que ser, no más de 10 veces. La relación entre los dos es no mayor a 1, entonces va bien. Después, si es mayor a 0,05, lo que quiere decir es que se desprecia
la hidrólisis que habría en este sistema. Porque esto no estaría en equilibrio, entonces uno tendría que calcular el Q, compararlo con el K y hacer la hidrólisis, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Lo que dice esto es que si la concentración es mayor a 0,05, uno desprecia esa hidrólisis. Por lo tanto, uno diría que esto ya está en equilibrio. Y uno diría, esto ya es mi sistema buffer, esto está en equilibrio con esto. Y ya es un buffer. Y por lo tanto, si yo añado un poco de ácido, un poco de base, el sistema tiende a contrarrestar eso. Y lo va a contrarrestar haciendo que tienda hacia un lado o hacia otro. Y después, los ejercicios no los vamos a hacer, pero los ejercicios es, bueno, ¿cómo preparo un buffer de cierto pH? O si tengo un buffer y añado tanto de ácido clorhídrico, ¿cómo me cambia el pH? Acá son ejercicios que no vamos a ver y analizamos este gráfico y terminamos con el tema. Este gráfico, miren esto, que es lo importante que tienen que salir con el tema de acá. Es que esto es una solución buffer de pH 4,8 más o menos. ¿Y qué pasa? Lo grafico en función de moles de ácido clorhídrico que yo agrego al sistema. ¿Qué pasa con el pH del buffer? Se mantiene en 4,8. Y si lo comparo con el agua destilada arranca en 7 y cuando voy añadiendo ácido tiende a cada vez un número menor. Por lo tanto, uno ve acá el efecto del buffer. El efecto del buffer es un equilibrio que se genera porque estoy añadiendo concentraciones de ácido base conjugada o base y ácido conjugado, de tal forma que se me forma un buffer. Y la característica principal es que una vez que yo tengo un sistema buffer, si le añado una cantidad baja de ácido de base fuerte, el sistema se autorregula de tal forma que el resultado de pequeñas variaciones de pH. Acá, ¿qué sucede? La variación de pH es muy baja, varía, pero muy poco, mientras que en el caso del agua varía un montón. Ese es el concepto que les conviene tener, porque después en tercero lo van a ver y lo van a explicar de cero. Y después, otro concepto que quizás es conveniente que lo tengan en cuenta, que lo van a ver el año que viene, es indicadores ácido-base. Un indicador ácido-base, ¿qué hace? Presenta eso también. Eh, por falta de tiempo no les voy a dar cuáles son esos indicadores, pero lo van a ver bien el año que viene. Vean esto. Hasta acá, tranqui, ¿no? Un ácido se hidroliza y me genera la base conjugada. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que esto tiene un color 1 y esto tiene un color 2? ¿Qué termina pasando? Si esto tiene un color 1 y el otro tiene un color 2, si uno es tantas veces más grande que el otro, uno ¿qué ve en la solución? Si yo les digo que, por ejemplo, el color 2 es amarillo. Vamos a hacerlo con... Y el otro es rojo. Si ustedes en una solución de este compuesto lo ven así, ¿qué pueden intuir? Que la base conjugada está en mayor proporción. Y eso es justamente los indicadores ácido-base. Un indicador ácido-base, dependiendo del pH que hay en el sistema, ustedes, por ejemplo, supongamos
que tengo un sistema líquido con un pH desconocido. Y yo añado mi indicador. Añado mi indicador y esto se pone amarillo. Si esto se pone amarillo, el pH, ¿cómo debería ser de la solución? ¿Alto o bajo? Debería ser bajo. A ver, el análisis, ¿cómo sería? Yo estoy añadiendo, tengo un pH desconocido, ¿no? Estoy añadiendo mi indicador. Si se pone amarillo, ¿a dónde tiende? ¿A reactivos o a productos? A reactivos. Productos. Perdón, sí, a productos. Agarró y tendió a productos. Si tendió a productos, entonces esta concentración, ¿cómo debería haber sido? ¿Alta o baja? Alta. En realidad, no, porque si el hidrógeno es alto, va a tender para reactivos. Si tiende a productos, porque tendió hacia el color amarillo, yo debería tener de esto poco, porque justamente tendió a productos. Entonces el pH tiene que ser, vamos a hacerlo acá, el hidrógeno debería ser bajo, entonces si el hidrógeno baja, el pH sube. Por lo tanto, si yo añado este indicador, me daría la señal de que el pH es un pH alto. ¿Por qué? Porque analizo la reacción y veo que tendió a productos, y si tendió a productos es porque tengo poco hidrógeno. Y si tengo poco hidrógeno, significa que el pH, al ser el menor logaritmo, es mayor. Y así viceversa. Si yo a la solución de pH desconocido le añado el indicador y se me pone todo rojo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tendió a dónde? A reactivos. Entonces me está diciendo que tengo una concentración de hidrógeno alta, porque tendió a reactivos. Y si la concentración de hidrógeno es alta, el pH tiene que ser un valor bajo. Tengan en cuenta que Profe, ustedes... perdón, pero Sí, no termino de entender bien eso de por qué si es amarillo uno es bajo y si es rojo es alto. O sea, sí. independientemente de los colores, digo, no entiendo por qué si el pH es bajo el hidrógeno es alto, ¿por qué mayor concentración? Ah, eso por la definición de pH. Ten en cuenta que el pH es el menor logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Al ser 10 o, vamos a hacer concentración, esto sería 10 a la menos pH. Al ser así, ¿qué sucede? Si este valor es alto, entonces esto tiene que ser bajo. Es por la definición. Pensalo que si esto es un valor alto, 10 elevado a algo pequeño, porque si esto es 10 elevado a, si vos decís 10 a la menos 8, te va a dar 0,00000. Y 10 a la menos 1 te da un valor más alto. Es por la definición. Porque si haces 10 a la menos 1 te da 0,1 y 10 a la menos 2 te da 0,02. Entonces, mientras que el pH sea un valor más pequeño, esto aumenta. Ok, entre mayor es la concentración, menor es el pH, digamos. Sí, 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 sí. Es por la definición de pH. Porque es tomado como un menor logaritmo.
Y acá ustedes ven eso. Ustedes ven que si tengo más un color, me da una señal de que tengo un mayor pH. Y si es más rojo, me da la señal que tengo menos pH. Obviamente, cuando yo digo más pH, menos pH, es comparando entre los dos. ¿Esto de qué depende en realidad? De la constante del ácido, ¿no? Entonces va a tener un rango. No es que ustedes van a ver que los indicadores van a tener un rango en el que te dicen si el pH es mayor a tanto, se pone amarillo, y si es menor a tanto, se pone rojo. Pero un indicador ácido-base es eso. Es que la especie, el par, en este caso es un indicador ácido. Entonces el par ácido-base conjugada tienen diferentes colores, y si prevalece uno respecto a otro, es un indicio de que el pH es mayor o menor a cierto valor. Y dependiendo del pH, dependiendo del indicador, van a tener diferentes rangos. Hay, por ejemplo, un indicador que cuando el pH es mayor a 7, se pone de un color, y cuando es menor se pone de otro. Hay otro que es en el rango de 2 a 6. Hay otro que es en el rango de 7 a 11. Pero ustedes en inorgánica esto lo van a ver en detalle con cada uno. Si quedó acá alguna duda me dicen, porque tengo que pasar al otro tema. Bueno, cualquier cosa paso, y si quedó duda me avisan y volvemos. Este tema sí lo vamos a tomar en el examen, y es un tema de promoción, que son equilibrio de solubilidad. ¿Qué sabemos del equilibrio de solubilidad? Lo que sabemos es que hay muchos procesos químicos en el cual yo tengo que solubilizar un sólido en una solución. Esto es, por ejemplo, si ustedes van a ver el año que viene, van a ver algo que son todo lo que es metalurgia, y esos procesos uno suele, por ejemplo, para purificar cierto metal, uno lo pasa a solución, lo precipita, porque si uno lo pasa a solución a ciertas condiciones, uno estimula que lo que quiere pasa a solución y las impurezas no. Por lo tanto, se ve bastante. Ahora, hasta acá estamos bien. Esto también lo pasamos, ¿no? ¿Por qué? Nosotros lo que sabemos es que es un equilibrio en el cual el sólido pasa a la solución. ¿Y por qué decimos que es un equilibrio? Es porque cuando obteníamos la solución saturada, ¿qué decíamos? Nosotros cuando teníamos la solución saturada decíamos que la velocidad en la cual el sólido pasa al líquido es la misma en la cual el líquido pasa al sólido. Entonces, cuando esas dos velocidades son iguales, el sistema alcanzó el equilibrio. Y cuando alcanza el equilibrio, ¿qué decimos? Que obtenemos una solución saturada tal que no puede aceptar más sólido en solución. Entonces, cuando ustedes disuelven un sólido y el líquido acepta la mayor cantidad de sólido que puede, y todo sólido adicional se deposita en el fondo, decíamos que estamos en la presencia de una solución saturada. Ahora, ¿qué pasaba si añadimos menos cantidad? Si añadimos menos cantidad, decíamos que la solución era no saturada. Una solución no saturada es una solución que puede seguir disolviendo sólido. ¿Y esa solubilidad en qué la expresábamos? La expresábamos en gramos de soluto por cada volumen de solvente, en gramos de soluto por cada litro de solución, o en mole de soluto por litro de solución. Depende de las unidades que uno quiere. Podría ser la solubilidad en concentraciones molares, en masa de soluto, masa de solvente, masa de soluto, masa de solución. Y después lo que ustedes, esto también no se lo tienen que acordar, pero hay rangos. Cuando decimos que algo es soluble, la solubilidad tiene que ser alta, y cuando decimos que es insoluble, la solubilidad como es muy baja. Tengan en cuenta que si yo les digo que algo es insoluble, no estoy diciendo, si yo digo, por ejemplo, les digo a ustedes que tengo un líquido
y yo le añado un sólido, pero es insoluble. ¿Ustedes qué me dicen? Bueno, si es insoluble, simplemente se deposita en el fondo. O flota, ¿no? De acuerdo a la densidad del sólido. Pero supongamos que es más denso que el agua, entonces se deposita en el fondo. Si yo le digo que es insoluble, ¿ustedes qué me dicen? Me dicen que si añado 3 gramos, los 3 gramos van al fondo. Ustedes saben que cuando digo que es insoluble, no estoy diciendo que nada pasa al sólido. Digo, nada del sólido pasa al líquido. Estoy diciendo que es en tan baja proporción que se dice que es insoluble. Tengan en cuenta eso. Porque si añado 3 gramos y pasa 0,0001 gramos a solución, a los fines prácticos, ¿qué decimos? Bueno, es insoluble. Y después, lo que tienen que tener en cuenta ustedes son los tipos de equilibrio. Los tipos de equilibrio que teníamos, ¿cuáles eran? Eran un equilibrio heterogéneo en el cual el precipitado, no es precipitado, digamos el sólido. El sólido que tenemos se disocia en el catión y en el anión y se produce la solubilidad. Luego, la presentación ahora se la subo, no la tienen que copiar. Luego, lo que ustedes también tienen, que estas van a ser reacciones que van a ver mucho en segundo, son reacciones en las cuales, este tipo de reacción, ¿se acuerdan cómo la clasifican? Si la tienen que clasificar, ¿cómo se llamaba? Irreversible. Sí, es irreversible, pero ¿se acuerdan que era sustitución? Estas eran de doble sustitución. Tengan en cuenta que estas las van a ver mucho en inorgánica, ¿por qué? Porque la doble sustitución, ¿por qué se produce? Se produce porque el yoduro de plomo precipita. Entonces, eso permite de que los cationes se intercambien, los aniones también, se forma yoduro de plomo, precipita y sale del sistema. Si el yoduro de plomo no precipita, entonces ¿qué termina pasando? Nada, porque ambas se disocian y no hay ningún cambio. Están los iones disociados. Acá se puede lograr la doble sustitución porque uno de los dos precipita, entonces este compuesto sale del sistema, el otro queda en solución en nitrato de potasio, y acá podemos decir que se llevó a cabo la reacción química. Pero también vamos a tener, ¿qué cosa? El equilibrio de que el hidróxido de plomo precipita, pero también tiene una solubilidad respecto a la solución. Ahora lo que vamos a ver es esto, que son el equilibrio de solubilidad. Se le dice producto de solubilidad, la constante se llama producto de solubilidad, y vamos a ver las ecuaciones. No es complicado, pero con cuidado lo tienen que hacer. Primero, si yo les escribo esta reacción química, si hablamos de un equilibrio, ¿cómo tiene que ser? Primero, tiene que ser la doble flecha. Después, la constante de equilibrio se llama KPS. ¿A qué es igual? A la concentración de plata elevada a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por la concentración de cloruro elevado a su coeficiente estequiométrico. Ahora, ¿por qué no va en el denominador el cloruro de plata? Está en estado sólido. Perfecto. Y hemos visto que en estado sólido no va. El motivo lo van a ver bien en tercero, pero cuando uno hace la deducción de la constante de equilibrio, los sólidos no aportan esa constante, por eso no van. Este es el producto de solubilidad. Ahora, ¿qué me dice este producto de solubilidad? Me dice que
esta constante de equilibrio tiene un valor y estas concentraciones me definen las concentraciones cuando se cumple el equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una solución y yo tengo una concentración de plata y una concentración de cloruro, y quiero ver si precipita el sistema, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer el Q. ¿El Q qué es? Es la fórmula igual que la constante de equilibrio, pero para un instante dado. Entonces, si la KPS es igual al Q, ¿qué podemos decir acá? ¿Qué opinan? Si yo calculo el Q de mi sistema y me da igual que la KPS, ¿qué conclusión podrían sacar? Que en ese momento está en equilibrio. Perfecto. Entonces diríamos, el sistema es una solución saturada, porque está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si el Q es mayor? Acá vamos a poner solución saturada. Si el Q es mayor, ¿qué significa? ¿Alguno lo ve? ¿Qué significa? Yo ahora tengo un Q mayor que mi K. El sistema no está en equilibrio. Exacto. Pero ¿qué tengo? Conceptualmente, ¿qué tengo? Tengo mayor concentración, miren, mayor concentración que la que debería tener en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo mayor concentración que la de tener en equilibrio, ¿qué tengo? Tengo la solución saturada más. ¿Y qué pasa con el exceso? Porque si el Q es mayor, tengo más de lo que debería tener. Entonces, solución saturada más precipitado. Esto es lo importante. Yo tengo un Q mayor, el K tiene que disminuir. ¿Y cómo disminuye? Bajando las concentraciones. ¿Y cómo lo baja? Formando precipitado. Entonces, si tengo un Q mayor que el K, ¿qué significa? Tengo más de lo que debe, y si tengo más de lo que debe, el exceso precipita y me queda saturada la solución. Y por último, ¿ustedes qué opinan si tengo así? Un Q menor. ¿Qué sucede? Es una solución no saturada. Exacto. Significa que tengo menos de lo que tiene en el equilibrio. Entonces significa que es una solución no saturada y no pasa nada. No es que el sistema evoluciona. ¿Por qué no evoluciona? Porque si tengo un Q menor que el K, significa que tengo en solución concentraciones menores que en el equilibrio, y si no hay sólido más, es como que no tiene como para evolucionar. Porque para que evolucione, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener cloruro de plata en algún lado. Y ustedes analicen esto. Entonces, si precipita, si yo le digo, tengo estas concentraciones de forma precipitado, ¿ustedes qué hacen? Hacen los cálculos y determinan si tienen solución saturada o solución saturada más precipitado o solución no saturada.
Tengan en cuenta que no es que si Q es mayor que K es sobresaturada, porque eso conceptualmente está mal. Y ahora, los cálculos que tenemos que hacer, ¿cuál es? Los cálculos que tenemos que hacer es este. Supongamos que yo ahora añado inicialmente, ¿no? En un líquido, yo tengo de plata y de cloro, ¿cuánto tengo? De plata y de cloruro, nada. Y yo ahora estoy añadiendo la cantidad exacta de sal para generar una solución saturada. Si yo añado una cantidad exacta de sal para que la solución esté saturada, ¿qué sería ese valor? Ese valor sería su solubilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque la solubilidad, ¿qué sería? La solubilidad sería, ahora estamos con concentraciones molares, entonces sería los mol de sal que pueda aceptar por volumen de solución. Entonces si yo les digo, estoy añadiendo exactamente la cantidad de sal para que la solución, vamos a poner en cursiva para que... Si yo añado la cantidad de sal exacta para que la solución quede saturada, ¿ustedes qué me dicen? Me dicen que eso es la solubilidad, porque la solubilidad es cuántos moles de sal puedo disolver por volumen de solución. Bien, ahora, si yo le digo que esto es la cantidad exacta de sal que puedo añadir para saturar a la solución, al final, ¿cuánto voy a tener de sal? Nada, porque se disuelve todo. Perfecto. Y por estequiometría se genera S y S. Ahora, si esta cantidad S de sal es la exacta para obtener una solución saturada, ¿esto estaría en equilibrio o no? Ahora, si añado menos, lo que queda no está en equilibrio, entonces no puedo reemplazar en la constante de equilibrio, en el KPS. Pero yo ahora estoy diciendo de que estoy añadiendo la cantidad exacta para que el sistema quede en equilibrio. Disculpen. Por lo tanto, KPS va a ser igual a S por S, va a ser igual a S cuadrado, y la solubilidad va a ser a la raíz del KPS. Y por definición, la solubilidad va a tener unidades de ¿qué? De mol por litro. Y si quiero ver la solubilidad de la sal, sería S. Entonces, ese sería mol de sal sobre el litro de solución. Y ya está. Pero esto es porque yo digo que S es la cantidad exacta para que el sistema quede en equilibrio. Por eso yo al final no queda nada y de lo otro queda SS. Si yo no añado justo la cantidad S que representa la solubilidad, el sistema final puede no estar en equilibrio. ¿Esto se entiende? Si no, lo explico de vuelta. A ver, si no, veamos. Sí, está bien, profe. Perfecto. El sulfuro de bismuto, veámoslo. Si ustedes tienen el sulfuro de bismuto y se les dice, calcule la solubilidad. Vamos a sacar esto. Y le dicen a ustedes, calcule la solubilidad. ¿Qué diríamos? Diríamos, bueno, de la sal estoy añadiendo una cantidad S que es exacta la cantidad de sal que se tiene que disociar para generar una solución saturada. De lo demás no tengo nada.
Si esa es la cantidad exacta que yo añado, se disocia todo, y en el equilibrio se disoció todo y se genera el equilibrio. De bimuto, ¿cuánto tengo? 2S por estequiometría, y de sulfuro 3S. Por lo tanto, el KPS, por definición, el sistema ya está en equilibrio, es 2S al cuadrado por 3S al cubo. Porque es concentración de bismuto al cuadrado más concentración de sulfuro al cubo. Y esto me quedaría 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Vamos a sacar acá. 108. DS a la quinta. No, a la quinta no. No, sí. A ver, déjame hacer la cuenta, perdón. 2 por 2 por 3 por 3. No, 2 por 3, la sexta. Está bien, profe. Igual acá. Bueno, qué horror. No, pero No estoy tirando cualquiera. No, sería sí, sí. 6 desde la quinta. Sí, sí, sí. Disculpen, disculpen. Sí, sí, tiene cualquiera. Está bien, está bien. Tenemos 5. Y ahora, esto quedaría S es igual a KPS sobre 108 sobre la raíz. Listo. KPS quizás es dato, o el dato de la solubilidad y se pide calcular el KPS. Tengan en cuenta que S obligadamente tiene que ser molar. S tiene que ser molar. ¿Por qué tiene que ser molar? Por todo lo que hablamos siempre. Tiene que obligatoriamente ser molar porque toda deducción o constante de equilibrio usan concentraciones molares. Por lo tanto, si ustedes le dan como dato la solubilidad de la sal, la tienen que pasar a concentración molar y con eso calculan el KPS, o si obtienen el KPS, calculan la solubilidad y la solubilidad es molar. Y después ven en qué unidades se pide. Si se pide la concentración en masa de sal sobre masa de solución, ¿ustedes qué hacen? Pasan de molar a masas, usando la densidad de la solución, usando el MR de la sal. Profe, los 108, ¿cómo los calculaste? Ah, no, esto. Porque me queda 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Ah, está bien. Porque quedaría S al cuadrado, 2 al cubo, al cuadrado, por S al cuadrado, por 3 al cubo, por S al cubo. Claro, nunca se sacó ese ahí. Queda como una constante. Sí. Sí, sí, sí. Ese sería como un X. Que uno dice cuánto vale X. Y con esto ya está. Lo complicado, esto lo podemos hacer si quieren, pero nos queda una clase más y esto es un tema de promoción.
Si quieren podemos hacer esto, les subo la presentación así lo practican, pero si ustedes ven dice, se pesa tanto de sulfato de bario en 1 litro de solución, se filtra y luego pesa menos, calcula el KPS. Entonces la diferencia que fue la cantidad de sulfato de bario que pasó a solución. Entonces uno eso lo pasa a molaridad y hacemos el planteo que hicimos antes. Y el 2 es lo mismo. Es al revés. ¿Cuál es la solubilidad? Esto salió medio raro. Es 3,9 por 10 a la menos 11. Esto lo que dice es, se sabe que el KPS es tanto, averigüe la solubilidad. Y era lo que demostramos recién. Ustedes plantean la disociación de la sal, lo calculan con S, despejan, y una vez que calculan S que es mol de sal por litro de solución, y acá pide pasar los moles de sal a gramos. Y ya está. Lo podemos hacer, pero yo creo que es mejor que lo practiquen ustedes, los que quieran ir por la promoción, y después nos consultan. O la clase que viene es toda práctica. Entonces, si la clase que viene quieren que hagamos estos 2 ejercicios, lo hacemos. Lo que sí, esto vamos a hacerlo, que serían como los más difíciles de KPS. Esto ya lo analizamos nosotros, ¿o no? ¿Qué propone? Miren esto. Me preguntan, yo tengo 2 sales. ¿Se formará precipitado? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir, nuestra reacción de precipitación es esta. Y hay que analizar si la cantidad de cationes y aniones son suficientes para que se forme precipitado o no. Vamos a verlo con un ejemplo acá abajo. Estos son los más difíciles porque si uno no lo plantea bien, se vuelven muy difíciles estos ejercicios. Pero con cuidado sale. Esto dice lo siguiente. Si yo mezclo 150 mililitros de nitrato de plata y 250 mililitros de sulfato de potasio. Del primero, ¿qué concentración tiene? 0,4 molar. Y el segundo, ¿qué concentración tiene? 0,02 molar. Me dice, yo mezclo estas 2 soluciones. A la solución que yo obtengo, ¿se formará precipitado? Esto faltan datos, disculpen. Nitrato de plata, sulfato de potasio, nitrato. Un segundito que pues me falta el KPS, si no, no tiene sentido. Un segundo. Acá lo tengo. Un segundo que ya te busco el KPS. 1,4 por 10 a la menos 9. KPS de plata.
Eso es dato, porque si no, no hay chance. Acá, listo. Ahora pasa lo siguiente. Ustedes tienen un ejercicio donde tengo dos sistemas diferentes, los mezclo y quiero ver si precipita sulfato de plata. La solución, la primera me aporta el plata y la segunda me aporta el sulfato. Y cuando se mezclan, quiero ver si tengo sulfato de plata. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que ver por separado cuántos moles me aporta. Entonces, lo difícil es eso, es con mucho cuidado plantear todo bien. Yo digo, bueno, la primera se disocia en plata y en nitrato. Y el segundo se disocia en potasio y en sulfato. Ahora, piensen esto. Si, si yo los mezclo, los volúmenes se suman, pero las concentraciones, ¿qué debería hacer? ¿Qué me recomiendan? Calcular los moles. Perfecto. Es decir, eso está perfecto. Es decir, ¿cuántos moles me aporta la primera ecuación? ¿Cuántos moles me aportan la segunda? Ustedes estas concentraciones no las pueden usar después. Si yo las mezclo, no puedo usar estas concentraciones. Está mal. ¿Por qué? Porque las concentraciones cambian. Pero si yo digo 0,4 por n sería igual a 0,4 mol por litro por 0,15 litros. 0,4 por 0,15. Entonces, de la primera sal que yo tengo 0,06 moles. Mol. Y de la segunda sal tengo 0,02 por 0,250. Tengan en cuenta que esto de no poner ecuaciones está mal. Ustedes en el examen me tienen que mostrar todas las cuentas. No pueden hacer esto que estoy haciendo yo, de poner directo los moles de cada una. Sino que tienen que mostrar esta cuenta, porque si no, no se entiende de dónde salieron. Primero calculo los moles de cada una. ¿Por qué? Porque cuando los mezclo, yo sé que las concentraciones cambian. Entonces ahora veo y digo, a ver, si yo tengo de esto al inicio 0,06 moles, si se disocia, ¿cuántos moles tengo de cada una? Si se disocia, voy a tener de cada una 0,6 y 0,6. Del sulfato de potasio, si tengo 0,005, si se disocia, ¿cuántos moles voy a tener de cada una? De esta voy a tener 0,01. Entonces yo veo cuántos moles me aporta cada disociación de la sal. Y ahora, en mi nuevo sistema, ¿qué voy a tener? En mi nuevo sistema voy a tener estas cantidades de moles en un volumen de ¿cuánto? Voy a tener un volumen de 150 más 250, sería 400. Y voy a tener una reacción química que si se produce la precipitación, la reacción ¿cómo sería? Sería
al darme el KPS, lo planteo desde el KPS. Esto daría así. Y ahora, en mi nuevo sistema, que es la suma de las dos soluciones, mi concentración de plata, ¿qué cuenta tendría que hacer? ¿Qué opinan? La concentración de plata, ¿cuál sería? Tenemos que hacer los moles sobre el volumen de ahora. Perfecto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos moles de plata tengo? Y uno dice, y mira, la segunda solución no aporta plata. Y la primera me aporta 0,06 moles. Y uno dirá, listo, está bien. Pero esto sería todos los moles que me aportan la sal. Las otras dos sales. Me aportan las dos 0,06 moles. ¿Y qué volumen de solución tengo ahora? 0,4 litros. Entonces la concentración de plata sería igual a 0,06 dividido 0,4. Esto es 0,15. Y después la concentración de sulfato sería igual a todo el sulfato que yo tengo, que proviene de la segunda solución, dividido el volumen. Cero coma cero ciento veinticinco. Lo que es súper importante, que ustedes tienen que notar, que es que con mucho cuidado dijimos, a ver, ¿cuánto mole aporta una? ¿Cuánto mole aporta la otra? Y lo dividimos por el volumen total, ya que son volúmenes aditivos. Acá habría que, bueno, tendría que decir considerar volúmenes aditivos. El gran problema que tienen muchos alumnos, ¿cuál es con este tema? Es qué pasa si yo acá tengo un 3. Si yo acá tengo, por ejemplo, un 3, ¿ustedes qué hacen? Te cambia la cantidad de moles. No es la misma que la que tenían de sal. Pero yo lo que veo es la cantidad final, esta cantidad. Luego de hacer el cálculo correspondiente. Si me pide potasio, veo esto. Y ahora que tengo las cantidades de concentración, ¿qué hago? Hago el el QPS, pero de lo que tengo. Por definición, el QPS aquí es igual de mi sulfato de plata. Es igual a la concentración de plata al cuadrado por concentración de sulfato. Vamos a hacer la cuenta. 0,15 por 0,15 por 0,0125. Esto me da 2,8 por 10 a la menos 4. Con este resultado, ¿ustedes qué pueden decir? Sabiendo que el KPS tiene este valor.
que el QPS es más grande, entonces es no saturada. Digo, es saturada con precipitado. Exacto. Perfecto. Al ser mayor, entonces se formará precipitado y la solución quedará saturada más el precipitado que se forma. Perfecto. ¿Cuál es el problema de acá? Es separar bien. Cuando ustedes obtienen estas concentraciones, ¿qué hacen? Tranqui, ¿no? Calculan y lo hacen. El gran problema es cuando ustedes tienen, por ejemplo, un 2 acá y esto te queda 0,1, el alumno se pone nervioso y esto 2 te lo pone acá o te lo pone acá adentro, cosa que está mal. Ustedes lo que tienen que hacer es, de las ecuaciones que están separadas, simplemente calculan la cantidad de mole de cada uno, usando la estequiometría. Entonces te queda 0,01, 0,005. Y después cuando las mezclo, uso esta cantidad de moles. Y cuando usan esa cantidad de moles, es irrelevante si acá tenía un 2 o si acá tenía un 1. Porque simplemente usan los moles que quedaron. Y después que tienen los moles que quedaron, se olvidan de esto y simplemente ven el KPS. Entonces queda al cuadrado y el otro a la 1. El gran problema, tengan en cuenta que es eso. Es que si acá tienen un coeficiente, los alumnos se ponen nerviosos y ese coeficiente te lo ponen en el KPS y mezclan mal. Lo que tienen que hacer es por separado decir, bueno, cuánto mol aporta una, cuánto mol aportan a la otra. Eso es acá, cuánto mol aportan cada una, el volumen y la suma. Y ya está. Usan KPS y lo sacan. Igual eso tampoco es suficiente. ¿Ustedes qué tienen que decir? Dado que el QPS es mayor que el KPS, se puede decir que, y lo explican con sus palabras. Perfecto. Y en lo que es el Por temario, favor. sí. Sí. Perdón, a mí me quedó una duda, no de esto, sino de la clase pasada. ¿Te la puedo preguntar? Ah, dale, sí, sí. Decime. Si la constante de ionización es igual a la constante de hidrólisis. A ver. ¿En algún ejercicio aparece eso? No, no, es más por un tema de definición, digamos, para terminar de entender. Es que O sea, si K y KB son constantes de hidrólisis o de ionización. Esa es mi duda. Ah, es simplemente. Supongamos que te toca cloruro de amonio. ¿Qué pasó? Ahora, bueno, rarísimo. Supongamos que te toca cloruro de amonio, ¿no? Tenés una sal, vos decís, bueno, la disocio. Después decís, bueno, cloruro no disocia, el amonio sí. Lo haces reaccionar con agua. Generás amoníaco. Y el hidrógeno. Ahora, cuando vos querés El plantear, cloruro no disocia porque viene del ácido clorhídrico. exacto, al venir de un ácido fuerte, su base conjugada no ocurre el camino contrario. Ahora, si vos tenés esto, ¿qué sucede? Esta hidrólisis va a ser la hidrólisis ¿de qué? Del amonio, que lo vas a tener ¿por qué? Porque proviene de una sal que vos añadiste. Entonces, este va a ser tu equilibrio. Porque el que reacciona con el agua, ¿quién va a ser? El amonio. ¿Y el amonio por qué lo tenés? Porque proviene de la disociación de la sal que tenés arriba. Entonces, cualquier equilibrio que vos plantees va a ser el equilibrio de esta reacción, que va a ser el equilibrio del ácido. Y es eso. A esto, Ok. a este equilibrio, también se le llama la hidrólisis. Porque justamente lo que ocurre es una hidrólisis. Pero como puede ser, dependiendo de qué vos añadís el ácido o la base, es como que es conveniente aclararlo así. Es Simplemente hidrólisis porque se forma el oxonio. es hidrólisis porque reacciona con agua. Ah, ok. Pero no es claro, por eso lo que sucede es que antes era más fácil. ¿Por qué?
Porque yo antes te decía, se añade amoníaco. Vos decís, ah, bueno, el amoníaco se añade, reacciona con agua. Y ahora esto reacciona con agua, entonces da esto y esto. Y vos planteabas el equilibrio y decías, esto se comporta como una base, esto es la constante de la base. Entonces era como más directo. Vos veías qué añadís y ahí te das cuenta si es una base o un ácido. Entonces, si te tocaba el ácido acético, era la constante de ácido, y si te tocaba una base, la constante de la base. E iba. Ahora con una sal, lo que sucede es que puede hidrolizar cualquiera de los dos. Entonces, uno no puede decir lo genérico, porque, por ejemplo, acá te hidrolizó el amonio, entonces te quedó la constante del ácido. Pero si hidrolizaba el otro, quizá te quedaba la constante de la base. Y si hidrolizan los dos, tenés que ver cuál prevalece. Entonces, por eso, uno lo llama genérico, y esto uno lo llama constante de hidrólisis, solamente porque uno no puede decir, ah, bueno, en todos los casos te queda la constante del ácido. Como que esto uno lo tiene que ver. Claro. Por eso, en vez de llamarlo así, se le llama de forma genérica constante de hidrólisis, pero después uno tiene que averiguar cuál sería, si es la del ácido, de la base, cuál. Es un tema más de notación. Mientras que en el otro Ok. caso era más Entonces fácil. siempre, primero hay que disociar la sal, ver cuál es fuerte y no es fuerte, y a la que no es fuerte disociarla. Exacto. No, Ok. es disociar la sal y Disociarla en después, agua, digo. Claro. sí, se Hacer la disocia en hidrólisis. agua y después va a sufrir la hidrólisis el que provenga de su conjugado que sea débil. Entonces, Ok. si el cloruro proviene de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es fuerte, entonces no hidroliza. Y el otro, si proviene de uno fuerte, de uno débil, sí. Entonces vos agarrás el que hidroliza, lo haces reaccionar, y cuando tenés la reacción, ahí se identifica si es la constante de acidez o la constante del ácido o la constante de la base. Y por tema de notación, a esa constante que vos necesitas se le llama constante de hidrólisis. Pero es más un tema de notación que otra cosa. Uno Muchas gracias, inclusive profe. podría ni siquiera mencionar esto así y directamente trabajar con la que sea. Pero al no saber, porque depende del caso, puede ser una u otra, se le suele llamar constante de hidrólisis como para generalizar. Pero depende Ok. siempre de cuál es. En este caso quedó la hidrólisis de un ácido, entonces termina siendo la del ácido. Pero si termina siendo al revés, sería la constante de la base. Con Bueno, esto, profe, muchas gracias. no hay de qué. Con esto terminamos los contenidos. Tengan en cuenta que los ejercicios de buffer no se toman y en el módulo hay ejercicio de buffer. Por eso a eso no les prestan atención. Y en lo que es temario, tengan en cuenta del módulo 8, de que si van para la promoción, se añade habría que ver, bueno, hay que comparar. Pero más que nada es lo que se añade es KPS. Igual lo demás creo que coinciden. Bronsted, Lewis, propiedades, fuerza de ácidos, ácido base débiles. Ah, y también grado de disociación señal. Tengan en cuenta que los ejercicios de promoción van a incluir estos dos temas adicionales. Eso comparen ustedes. Pero con esto ya terminamos todo el tema, todos los temarios de la materia. Hasta acá, ¿alguna duda más? Ah, el Profe, 20. Ah, ah, sí, sí, decime. sí. Lo de pH aproximado, quería saber después. Ah, en lo que es el examen no se va a pedir el aproximado. Porque el aproximado, sí en analítica, me parece que hacen un comentario, pero vamos a hacerlo genérico.
Porque depende del autor, así que es preferible mejor que después, si el profe de analítica lo usa, que él les diga los rangos. Pero lo que sucede es, supongamos un ejercicio de hidrólisis de un ácido, yo tengo una cantidad inicial, de esto no tengo nada, y después me queda A menos X, X, X. La constante del ácido, ¿a qué es igual? X al cuadrado sobre A menos X. ¿Y el pH aproximado cuál es? Vean esto. ¿Qué pasa si este valor es muy pequeño? Si este valor es muy pequeño, ¿cómo tiene que ser el denominador? Si la constante es muy pequeña. ¿Esto cómo tiene que ser? Grande. Muy grande. Bien. Y si esto tiene que ser grande, X ¿cómo tiene que ser? Pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Si esto es muy pequeño, X tiene que ser muy chico y el denominador tiene que ser muy grande. Entonces, este X se puede despreciar. ¿Por qué? Porque A es muy grande y X es muy pequeño. Entonces, si la constante del ácido es un valor pequeño y A es una concentración grande, yo puedo despreciar esa X y simplemente, ¿cómo lo resuelvo? Paso a multiplicando y hago la raíz y ya fue. Y con eso ya está. Y ese X sería el pH aproximado. Lo que depende es a qué le decimos que esto es pequeño y a qué decimos que esto es grande. Y depende de los autores. Algunos autores dicen que esta concentración, si es mayor a 0,01, ya es grande. Esta constante de acidez, si es menor a 1 por 10 a la menos 5, ya es un valor pequeño. Depende de los autores. Pero en el examen no les voy a pedir el aproximado. Ustedes en el examen, si les toca estos ejercicios, resuelvan la cuadrática. O, Buenísimo, gracias. sí, o otra forma, que esto si uno está canchero, es si este valor ustedes a ojo ven que es grande y esto a ojo lo ven que es pequeño, un tema de proporcionalidad, ¿no? Si esto es 10 a la menos 5 y esto es 0,01, entonces lo que ustedes hacen es, esto lo desprecian, pasan multiplicando, hacen la raíz, obtienen X, y una vez que obtienen X, ¿qué hacen? Lo reemplazan de vuelta acá y se fijan si se obtiene este valor. Entonces uno con eso, yo lo que hacía era eso. Era despreciaba el X, calculaba el X, y después lo reemplazaba de vuelta en la fórmula y me fijaba si me daba bien la constante de acidez. Si me daba bien, significa que el X estaba bien. Y si me daba diferente, bueno, resolvía la cuadrática porque esa aproximación era media rara. Pero depende de cada profesor. En tercero me parece que el profe hace la simplificación, entonces él les dice, bueno, si se cumple esto y esto, háganla. Yo, para no confundirlos a ustedes, mejor resuelvan la cuadrática y ya fue. Sí, el examen, lo que me da mencionado Rodrigo, quedó el 20. Lo que les pido es que poco de ustedes me confirmaron la asistencia al parcial. Tengan en cuenta que el comentario no es acá, no es el comentario en la actividad, sino que es dentro. Ustedes ingresan adentro del parcial, envían la tarea y me ponen el comentario lo que les pido. Ten en cuenta eso, suponen. Envíen la tarea y en el comentario de la tarea me ponen la información que les pedí. Tengan en cuenta si pueden hacerlo esta semana. Porque si no, después se me complica mucho hacer los temas, ¿no? Pues no. Pero bueno, nos queda media hora. ¿Qué quieren hacer? ¿Alguno más tiene alguna duda? ¿O me quieren preguntar Profe, sobre yo algo? quiero preguntar. Yo todavía estoy pensando si voy a hacer aplicación directa o de cursada y quería saber si, por ejemplo,
las actividades que nosotros entregamos, es parámetro para decir, bueno, si las hago bien, estoy para directa o no. Y lo que sucede es, lo que tienen que tener en cuenta, ahora les subo las actividades del módulo 8. Es un personal, pero, por ejemplo, en el módulo 7, acá, estas actividades son ejercicios tipo parcial. ¿Por qué? Este ejercicio dice la constante de equilibrio, cierta masa de amoníaco se dejó en equilibrio y se encontró tantos moles. ¿Cuántos se introdujeron? 3 maneras para cambiar el rendimiento, ¿cuál es el KP? Es un ejercicio muy del parcial, pero la dificultad de este ejercicio es de aprobación de cursada, porque se dice, tengo una cantidad inicial, tengo una cantidad final y hacen equilibrio. Después, un ejercicio más de promoción sería más tirando el 5. Pero estos serían ejercicios modelo de parcial. Lo que ustedes tienen que ver es encarando esos ejercicios. A ver. Tienen que encarar es prefiero toda la guía, pero es conveniente encarar los ejercicios que involucran temas de aprobación y uno ahí hace el diagnóstico de cómo se siente con los temas. En el caso, por ejemplo, del 6, de promoción es el 3 y el 4. Entonces uno con esto tendría una noción de cómo se encuentra. Sí es cierto que no les recomiendo tampoco hacer ejercicios, y cuando uno hace ejercicios es como que tiene que ser sincero, porque si uno, por ejemplo, el ejercicio le salió, pero estuvo viendo todo el día la teoría, la respuesta, es como que en realidad no es que uno lo sabe hacer. Pero lo que uno, para ver si está bien con los temas de promoción, es encarar los ejercicios de promoción y ver cómo uno se encuentra. Porque lo que uno tiene que notar es, por ejemplo, en estequiometría, los temas de promoción son rendimiento. Y el rendimiento tiene, de eso no tengo la respuesta. Si la necesitas, avísame, mandame un mail y te comento, lo hago y te lo comento. Pero no las tengo la respuesta. En lo que es el módulo 5 estequiometría, si uno lo ve, los temas de promoción añade el concepto de rendimiento y es más difícil. Y ahí uno lo ve. Uno lo que tiene que hacer es los ejercicios de estequiometría que tengan rendimiento, y si uno ve que el tema lo maneja, uno dice, bueno, lo manejo, pero si el rendimiento uno se le complica mucho y no lo entiende, entonces uno dice, bueno, no llego. Es personal en lo que es. Pero la forma que yo recomiendo es eh, encarar todos los módulos y los temas de promoción, uno va viendo cómo está. Si uno se siente que está muy atrasado con los temas de promoción, por ejemplo, del 6, uno dice, bueno, estos temas los manejo, pero solubilidad todavía no lo entiendo o no me salen, eh, y hay temas adicionales que veo que no me salen, y coligativas tampoco entiendo y todavía no sé las fórmulas. Entonces uno ahí se da cuenta que quizá la promoción uno no estaría llegando lo más cómodo. Y es lo mismo que acá. Si uno con PH llega bien, pero con KPS ve que el tema todavía uno no lo pudo plantear, entonces eso es como un buen indicio de que todavía falta un poco. Pero depende de cómo uno se sienta. Si uno se siente que los temas de aprobación de cursado uno ya los maneja y uno dice, bueno, quedan 2 semanas y en estas 2 semanas puedo preparar bien los temas adicionales, uno va para la promoción. Pero si los temas uno siente que tiene cierta dificultad y uno dice, bueno, estequiometría ya me cuesta, y si a eso le tengo que sumar rendimiento, que me cuesta más todavía, ahí es conveniente concentrarse en la aprobación de cursada. Ojalá te haya respondido. O si no, decime que quizá no fui claro. Y después lo que pregunta Sofía es los ejercicios adicionales, no tengo la respuesta, pero si necesitan de alguno, me avisan. Si les parece, ya les puedo ir subiendo el adicional del 8. Ya les subo hoy les subo el adicional del 8.
Pero bueno, también, ahora igual podemos hacer un ejercicio, pero del parcial, si pueden, confírmenme esta semana qué modalidad rinden. Si cambian de opinión, pueden cambiar de opinión, pero tengan en cuenta que si lo hacen muy sobre la fecha no van a poder. Porque si, no sé, si 20 alumnos cambian sobre la fecha de opinión, es como que no me da tiempo a mí de hacer más temas. Entonces como que no voy a poder. Por eso, llegado el caso, si cambian de opinión, no puede ser sobre la fecha, porque no me da espacio a mí a hacer más temas. Pero es importante, si están indecisos, confirmen la asistencia y después me confirman la modalidad. Pero no sobre la fecha, porque si lo hacen sobre la fecha, es lo que les comenté de vuelta, no voy a dar abasto para crear más temas. Pero bueno, ¿alguna consulta más? Ya sea de esto o de ejercicios, porque nos quedan 20 minutos. Yo quería preguntarte si podíamos hacer alguno de cálculo de pH en mezcla de soluciones, como para ver cómo encararlos. Sí, en esos ejercicios, si tienes uno en particular, decime, pero en esos ejercicios lo que uno hace es la neutralización. Es cuánto aporta uno, cuánto aporta otro, y te fijas si los restás y el que queda, queda. Acá. Considerar 250 sobre molar con ácido nítrico 0,1. Calcule el pH de la solución al añadir tanto de ácido y después añadir tanto. Lo que uno tiene que ver en mezcla de soluciones es cuánto aporta cada uno por separado y los volúmenes los sumamos. Es lo mismo que hicimos hoy. Con mucho cuidado, dice, yo tengo este sistema. Y después tengo este sistema. ¿Cuál es el pH? El ítem B es lo mismo, pero con otra cantidad. Entonces digo, bueno, mi sistema A, ¿qué es? Y mi sistema B, ¿qué es? Mi sistema A es esto y esto. Ahora, el aporte de oxidrilos es de moles. ¿Por qué no de concentración? Porque si sumo, los volúmenes cambian. Entonces, ¿cuánto me aporta de oxidrilo? Es 0,1 molar por 0,025. Entonces me aporta 0,0025 moles. Esta cuenta me la tienen que mostrar en algún lado, no como estoy haciendo yo ahora. Al ser una base fuerte, se disocia completamente. Y me está aportando de oxidrilo 0,0025 moles. Esto es mi sistema A, con un volumen de 25 mililitros. Mi sistema B, ¿qué es? Es una solución de otro volumen, pero de ácido nítrico. El ácido nítrico lo consideramos un ácido fuerte, tal que obtengo nitrato más. Ten en cuenta que está en la guía, en el módulo, que ácido fuerte tomamos ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico. Base fuerte, hidróxido de sodio, potasio.
tenemos esto y concentración 0,1 molar. Por lo tanto, los moles de ácido es 0,1 por 0,0249. Esto da, bueno, tomen y otro 0. 0,0025. Y estos ejercicios de mezcla, ustedes lo que tienen que ver es qué es lo que sucede. De esto no queda nada, porque es un ácido fuerte. Ahora, si yo los mezclo, ¿qué pasa con los cationes y los aniones? Nada, ¿no? Porque provienen de un ácido y una base fuerte. Entonces no hidrolizan. Pero si los mezclo, voy a tener una solución C, mi volumen va a ser la suma, que va a ser 49,9. Y va a tener, de esto va a tener 0,0025 y del otro va a tener igual me dio muy parecido. Sí, bueno, tendré que usar más decimal entonces. No lo Profe, ¿por redondeemos, qué ponían moles en vez de concentración? porque vos estás mezclándolas, no puedes hacerlo en concentración. Porque supongamos que vos lo haces en concentración, pero lo mezclás y el volumen te cambia. Entonces vos no puedes hacerlo en concentración. Si vos haces 0,1 molar y vas a tener 0,1 molar de hidrógeno, ¿no? Pero cuando lo mezclás, no vas a tener una concentración 0,1 molar, porque el volumen te cambió. Entonces estás obligada, vos cuando mezclás dos soluciones, lo que vas a hacer son los moles o las masas. Pero no podés las concentraciones porque las concentraciones cambian. Porque tu volumen casi se duplicó. Claro, está bien, gracias. Y con esto ya está. Porque ahora simplemente neutralizamos. La neutralización, ¿cómo era? Que 1 a 1, un hidrógeno con un oxidrilo me genera 2 de agua. Entonces, ¿qué sucede? Es 1 a 1 la reacción. De los dos, ¿cuál tengo más? Este, ¿no? Entonces mi sistema que va a tener oxidrilos, ¿cuántos? La resta, que es 0,0025 menos 0,00249, 1 por 10 a la menos 5, porque yo tengo que agarrar el mayor y la resta lo que sobra, dividido el volumen. Y eso va a ser mi concentración. Por 10 a la menos 4. Y esos ejercicios es eso. Ustedes ven cuánto aporta cada uno y si los dos son ácidos, entonces lo único que queda son hidrógenos y los suman. Y si uno es un ácido y otro es una base, ustedes calculan los moles de cada uno, restan al mayor y sobra el que es mayor. Y por lo tanto, el pOH va a ser igual al menos logaritmo de eso. Menos logaritmo de base 10 de eso. Me da 3,69. Y el pH es 14 menos eso. 10,3. Cosa que tiene sentido porque yo estoy
yo estoy con un exceso de base. Entonces el pH me da mayor a 7. Y tengo un volumen muy pequeño, entonces ese pequeño exceso me cambia mucho. Tengan en cuenta de no redondear como hice yo antes, porque si ustedes redondean el pH da neutro, cosa que no está bien. La respuesta del módulo era sí, 10,3. Tengan cuidado de no redondear cuando hacen el ejercicio de pH. Y en mezcla de soluciones es eso. Ven cuántos moles aportan cada una y si son opuestos, oxidrios y hidronios, hacen la resta y queda el mayor. Y con eso ya está. ¿Alguna duda más? Nos quedan 10 minutos. Díganme ustedes, si no, cualquier cosa, ya los que quieren irse ya se pueden ir retirando para integración, pero si alguno tiene alguna duda de algún ejercicio más, o alguna duda sobre la confirmación del parcial o algo, yo me quedo. Ah, ten en cuenta otra cosa que puse en el tablón de anuncio, de que una posibilidad es, si quieren, que los sábados después de la clase del curso del sábado, yo me puedo quedar para hacer revisión de temas. Si a alguno le sirve, me avisa. Yo me puedo quedar Profe, para... Sí, igual no nos quedan 2 clases antes del parcial. sí, Ok, para saber. sí. En el caso de ustedes, está el 11 y el 18. Pero tengan en cuenta que tanto el 6 como el 13, si alguno lo necesita, yo me puedo quedar después de las 11 y podemos revisar contenido de otros módulos. Por ejemplo, si uno le quedó alguna duda del módulo de estequiometría, después de las 11, si coordinamos, yo me puedo quedar y podemos ver esos problemas que tengan. Pero para eso, el que le parezca que le puede ser útil, me tiene que avisar. Ok, profe, gracias. De nada. Por eso, los demás, ¿cómo están? ¿Todo bien? Si ya están, eh, ya no los retengo más y se pueden ir a descansar un poco que van a cursar ahora. Profe, para la confirmación, arma un documento con lo que pide. No, simplemente entregala sin nada y en los comentarios poné los datos. No tenés que armarte nada, ningún documento. Sí, nos vemos hasta luego. Simplemente eso. O si no, directamente ponerlo en los comentarios, poner la información y después te busco en la lista general.